Es un gozo para mí poder estar predicando la palabra del Señor el día de hoy y continuar en nuestra serie del libro de los Efesios. Y quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Efesios. Capítulo 2 del libro de Efesios. Y hoy día vamos a estar estudiando una de las descripciones más claras y profundas de nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo. Este texto, si pudiéramos resumirlo en algún sentido, responde a la pregunta: ¿quiénes éramos antes de conocer a Cristo? Y saben, creo que mientras mejor entendamos quiénes éramos antes de conocer a Cristo, más claramente vamos a poder honrarle y adorarle. ¿Por qué? Porque nuestros corazones tienden a olvidar. Esa es una realidad en nuestra vida. Nuestro corazón tiende a olvidar qué es lo que éramos sin Cristo. Y el título de este mensaje que vamos a estar estudiando el día de hoy es el diagnóstico espiritual sin Cristo. Y la idea central, la proposición de este pasaje que resume lo que este texto enseña y lo que esta predicación va a estar exponiendo es la siguiente: necesitamos recordar cuán muertos, esclavizados y condenados estábamos en nuestros pecados para apreciar más profundamente la vida que tenemos en Cristo. Déjenme repetirlo una vez más. Necesitamos recordar cuán muertos, esclavizados y condenados estábamos sin Cristo. ¿Con qué fin? Con el propósito de apreciar, valorar más profundamente la vida que tenemos hoy en Cristo. Y para ayudarnos a comprender esta realidad que queremos estudiar, vamos a hacer una especie de examen médico. Una especie de examen médico de la condición espiritual del ser humano. Primero vamos a dar el diagnóstico de la condición del ser humano sin Cristo. En segundo lugar, vamos a estudiar los síntomas de este diagnóstico. Y en tercer lugar, vamos a ver las consecuencias que esta enfermedad mortal trae consigo. Así que por favor, abran sus Biblias en Efesios 2. Vamos a leer de los versículos 1 al 3. Y la palabra inspirada, inerrante e infalible del Señor dice así: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, venimos con el único propósito de que tú nos ayudes a recordar la gracia que hemos recibido en Cristo. Te ruego, Señor, quita de nosotros cualquier impedimento que nos limite a escuchar. Obra poderosamente a través de tu Santo Espíritu. Salva en este lugar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y edifica a aquellos que están vivos, Señor. Capacítame, porque tú sabes y conoces mi debilidad y la necesidad que tengo, Señor, de que tú puedas obrar en este momento. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con el examen médico. Si alguno de aquí tiene conocimiento de medicina o enfermería o cualquiera de esas áreas y ve que estoy usando mal y me van a decir, primero son los síntomas y después el diagnóstico, bueno, síganme la corriente y partamos la ilustración en ese sentido. Vamos a partir entonces con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenemos el diagnóstico que la palabra inspirada nos da. Y dice así el versículo 1. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Este pasaje es particularmente difícil de traducir en el griego original porque el sujeto y el verbo de la oración no aparecen hasta el versículo 4 y 5. Entonces, los traductores de nuestra Biblia, para darle más claridad al texto, decidieron poner el verbo dio vida al comienzo. Por eso nuestro pasaje parte diciendo, Él les dio vida a ustedes. Pero el texto original comienza diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, ¿por qué es importante aclarar esto, que pudiera parecer un detalle un poco técnico? Creo que no es casualidad que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haya decidido comenzar así. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque antes de hablar de lo que Dios ha hecho, versículos 4 y 5, Pablo quiere que entendamos cuán miserable era nuestra condición. Y este es el diagnóstico que Pablo entrega de todo ser humano antes de conocer a Cristo. Él dice, ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Muertos, huesos secos, completamente despojados de vida, sin un solo latido espiritual. Y creo que la palabra del Señor y este pasaje quiere que entendamos dos cosas en relación a este diagnóstico espiritual que el apóstol Pablo hace. Y el primero es que estar muerto espiritualmente significa que estamos separados de Dios a causa de nuestros pecados. Muerto no significa falta de actividad o falta de moralidad, sino que se refiere a la absoluta separación que existe entre el pecador y Dios. Y la realidad es que nosotros, antes de que Cristo se acercara a nosotros, estábamos lejos de Él, sin comunión y sin acceso a su presencia. Y al escuchar esto, tenemos que recordar lo siguiente, y es algo que tenemos que tener en mente siempre, y es que el pecado, nuestras faltas, levantan una muralla inquebrantable entre el ser humano y Dios. Los pecadores no pueden acercarse a Dios porque Dios es santo, santo, santo. Y Él no tolera el pecado. Dios es como el sol, y cuando cualquier impureza se acerca al sol, ¿qué pasa? Se consume. Así es la santidad de Dios. Dios no tolera el pecado. Y cuando la Biblia dice que estábamos muertos, nos está diciendo, ustedes estaban separados de Dios. Y tenemos que entender que el pecado no es solamente
desobedecer la voluntad de Dios. Eso es una parte del pecado. Pero el pecado también es que no hacemos lo que Dios merece. Cada persona en el universo ha fallado en glorificar a Dios y darle las gracias y gloria que Él se merece. Nadie, y escúchenme bien, nadie en este universo ha amado a Dios y honrado como se merece. Ni siquiera por un segundo, ni siquiera en el mejor momento de tu vida has obedecido y honrado a Dios. Este es el primer mandamiento, el que resume toda la ley y los profetas. Uno solo. Un solo mandamiento nos da. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Que se ponga de pie el que ha amado a Dios así por 10 segundos. Y cuando se pare lo echamos por mentiroso. Pero la muerte espiritual no solo comunica separación espiritual, sino que también nos revela absoluta impotencia e incapacidad de los seres humanos para acercarse a Dios. Mis hermanos, piensen en esto por un segundo. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto, mis hermanos? Nada. Absolutamente nada. Un muerto ha perdido todas sus facultades. No puede moverse, no puede responder, no puede mejorar su situación. Y lo que Pablo nos está diciendo, nosotros sin Cristo estábamos así, incapacitados. Y no sé si alguno de ustedes recuerda la primera vez que vio un cadáver o un muerto. Yo me acuerdo, tenía como 10 o 12 años. La primera vez que vi a un familiar muerto en un ataúd. Y fue bastante chocante, me acuerdo. Y creo que lo que más me impactó fue el color de su piel, la falta de brillo en sus ojos, la sensación de que el cuerpo estaba vacío. Ya no había vida. Estaba allí el cuerpo, pero no había manera que respondiera. Nada, en todo su cuerpo reaccionaba, nada. Ni sus labios, ni sus manos, ni sus ojos tenían la más mínima facultad de responder a lo que estaba pasando a su alrededor. Y nuevamente, lo que Pablo está diciendo, así mismo es un ser humano sin Cristo, sin capacidad, sin respuesta, absolutamente muerto por sus delitos y pecados. Por eso Jesús mismo dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me lo envió. Y si te fijas en el texto, no dice que nadie no quiere venir. Lo que el texto dice es que nadie puede venir. ¿Y por qué? Porque está muerto espiritualmente. Por tanto, sin la intervención divina, sin el Espíritu Santo obrando, los muertos no pueden tener vida. Y quiero, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo,
si no hay evidencias en tu vida de haber sido transformado, si Cristo no es tu Señor y Salvador y tu vida le pertenece completamente a Él, y no importa si vienes a la iglesia, estoy hablando del estado de tu alma. Te estoy diciendo, si no hay una prueba en tu vida de que Cristo es tu Señor y Salvador, si no te has entregado a Él por completo, entonces estás muerto. Esa es tu realidad. No hay comunión entre tú y Dios. No hay paz entre ustedes si Cristo no es tu Señor. ¿Y sabes por qué? Porque tú amas tu pecado. Te deleitas aún en la maldad de este mundo. Y no hay frutos de arrepentimiento. Por tanto, lo único que te espera en esa condición es condenación. Y quiero rogarte, que si esa es tu condición, que me prestes atención. Y te ruego, te lo suplico, escucha esto. Hay esperanza para ti. Hay buenas nuevas de salvación. El mismo Dios que resucitó a Cristo con poder y lo sentó a la diestra del Padre puede darte vida hoy. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y mis hermanos, nosotros tenemos que recordar que la poderosa mano de nuestro Señor sigue llamando a los muertos a la vida. Dios sigue dando vida a los pecadores a través de su palabra. Y tú necesitas creer que la palabra tiene poder para dar vida. Tú necesitas confiar que la palabra es el instrumento para salvar a los pecadores. Y no sé si recuerdan la profecía de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y si tienen sus Biblias ahí, busquen por un momento, porque creo que las descripciones son muy valiosas. Busquen en sus Biblias Ezequiel capítulo 37. Porque hay pocas descripciones tan vívidas y poderosas del poder de la palabra. Y miren por favor sus Biblias ahí en el profeta Ezequiel, capítulo 37. Y aquí en este capítulo, el profeta Ezequiel estaba frente a un valle, es decir, un valle lleno de cadáveres, de huesos secos. Y Dios le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? Esa es la pregunta que Dios le hace. Y miren por favor desde el versículo 4. Dios le dijo así a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios de estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes, y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor,
Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. ¿Se dan cuenta? El poder de la palabra de Dios, el poder de su Espíritu puede transformar un valle lleno de huesos muertos en ejércitos vivientes. Y eso es, mis hermanos, porque la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor puede salvar. Y ningún método humano puede hacer eso. Ninguna estrategia, ningún medio para atraer a los pecadores. Solo la palabra acompañada por el poder del Espíritu puede llamar a los muertos a la vida. Por eso en esta iglesia predicamos expositivamente, porque creemos que la palabra expuesta es la que puede llamar a los muertos a vivir. Y mis hermanos, solo quiero animarles a esto. Confía en el poder de la palabra. Piensa que tu propia vida es una evidencia de ese poder. Tú fuiste salvo el día en que creíste la palabra. Por tanto, predícale a tu esposo que no conoce al Señor. Predícale a tus hijos diariamente el Evangelio. Predícale a tus colegas de trabajo. Predícale a todo aquel que conozcas, confiando que Dios tiene el poder de dar vida. Y déjenme dirigirme por un segundo a los padres. Mis hermanos, nosotros que somos padres, lo que necesitamos hacer es compartirle la palabra a nuestros hijos. Eso es lo que ellos necesitan de ti. Es lo que más necesitan. Que en cada instancia que tú tengas disponible, los lleves hacia Cristo. Apúntale hacia Jesús, no solo a su conducta. No queremos formar hijos obedientes. Queremos formar hijos creyentes. ¿Por qué? Porque la obediencia sin un corazón es un fariseo. Y tú no quieres formar un fariseo. Tú quieres que él conozca al Señor. Por tanto, predícale cada instancia que tengas. Compártele el Evangelio. Háblale de Cristo. Cada vez que falle en algo, dile, Jesús no es así. Jesús no nos trata de esa manera. Comparte con tu hermana, porque Jesús siempre comparte con nosotros. Apunta hacia Él, hacia su palabra, porque ese es el medio para dar vida. Y ruega en oración que Dios abra los ojos de ellos, de tu esposo quizás que no conoce al Señor. Suplícale al Señor que Él le quite la venda de sus ojos y los salve. Y ora sin cesar hasta que Dios haya obrado. Pero por ningún segundo dudes que Él tiene el poder de hacerlo. Yo sé que nos cansamos, sobre todo con personas que les hemos compartido el Evangelio tantas veces, pero no flaquees, no te canses de apuntar hacia Cristo, porque Dios tiene el poder de salvar a cualquier pecador, sin importar cuán duro, alejado o alejada, sin importar cuán terrible sea su diagnóstico. Porque si Él resucitó a Jesús de los muertos, puede salvar a ese familiar por el que has estado orando. Entonces, en resumen, hemos visto que nuestro diagnóstico espiritual sin Cristo
es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora Pablo nos va a apuntar a cuáles son los síntomas o expresiones de esa muerte espiritual. Y ese es el segundo punto de este sermón. Veremos los síntomas espirituales del ser humano sin Cristo. Y miren por favor el versículo 2, que es interesante como lo pone. Dice, en los cuales, delitos y pecados es lo último, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y aquí, mis hermanos, encontramos tres síntomas que describen nuestra condición sin Cristo, que describen la manera en que de forma cotidiana andan aquellos que no conocen a Cristo. Y el primer síntoma es que vivíamos según la corriente de este mundo. Esto significa básicamente que éramos esclavos del mundo. Nuestra vida estaba caracterizada por amoldarse a los valores, ideologías, costumbres del mundo. Y es interesante la imagen que usa, ¿no? Vivíamos conforme a la corriente de este mundo, como arrastrados por un río, siguiendo el mismo destino que los demás. Queríamos lo que el mundo quería, valorábamos lo que el mundo valoraba, y si piensas bien, la realidad es que no éramos diferentes al resto de la humanidad. El segundo síntoma es que vivíamos según el príncipe de la potestad del aire. Y este es un título que se usa para describir a Satanás, quien es descrito en Juan como el príncipe de este mundo y quien mora en los lugares celestes, es decir, el lugar donde operan los demonios. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo es que antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos bajo la influencia y guía de Satanás. Y estábamos completamente ciegos a la luz del Evangelio. Por eso Pablo dice que es el Espíritu, hablando de una realidad celestial, que opera en los hijos de desobediencia. Satanás es un ángel caído, un espíritu. Y aunque nos duela reconocerlo, todo aquel que está sin Cristo no es libre. Yo sé que se sienten libres si están sin Cristo, pero la verdad es que son esclavos de Satanás e intrínsecamente rebeldes. Tu libertad es esclavitud. ¿Cómo lo sé? Intenta de dejar de pecar. Intenta de dejar de mentir. Intenta amar a tu familia con todo tu corazón y tu alma y tu mente. Y te vas a dar cuenta que eres incapaz de hacerlo. ¿Y es por qué? Porque somos esclavos. Y el último y tercer síntoma de nuestra condición es que vivíamos para satisfacer los deseos de nuestra carne. Y es muy interesante como lo pone el versículo 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y lo que Pablo está diciendo es que cada ser humano en el planeta tiene una inclinación natural hacia el pecado, una inclinación completa de sus cuerpos y sus mentes. Por eso Pablo
dice que satisfacíamos los deseos de nuestra carne, pero hace énfasis, no es solo la carne en términos físicos, también es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos. Y en palabras simples, lo que Pablo está describiendo es que éramos pecadores por dentro y por fuera. Desde nuestra voluntad hasta nuestros afectos físicos incluso. Cada parte de nuestro ser estaba esclavizada. Si yo fuera el doctor y veo a este paciente que tiene esclavitud perpetua al mundo, esclavitud perpetua a Satanás y esclavitud perpetua a su propia carne, se ve bastante desahuciado, ¿no? Se le ve poca esperanza. Y cuando nosotros vemos esto y nos damos cuenta de cuál era nuestra condición sin Cristo, tenemos que pensar en un momento y empezar a apreciar por un segundo la gracia de Dios en nosotros. Por un momento, piensa en eso. Es tan fácil, después de un tiempo de ser creyente, después de empezar a rodearte con otros cristianos, después de empezar a hablar como un cristiano, es tan fácil olvidar de dónde el Señor nos rescató. Es tan fácil olvidar qué es lo que Dios ha hecho en nosotros después de ese terrible diagnóstico. Y quiero invitarte por un momento a recordar cómo era tu vida antes que la gracia de Dios te alcanzara. ¿Qué pecados marcaban tu historia? ¿Qué cadenas te tenían atado? Imagina, usa tu mente por un segundo, imagina, ¿dónde estarías si la gracia de Dios no te hubiese alcanzado? Imagina, por un segundo, ¿qué habría sido de tu matrimonio si la gracia de Dios no estuviera en ti? Piensa, ¿qué sería de tus hijos? ¿Qué sería de las personas que te rodean, de tu propio ser, si Cristo no hubiese tenido gracia de ti? No sé si algunos han escuchado esta canción, no la voy a cantar por el bien de la audiencia, pero sin su gracia en mí, no sé dónde estaría yo. Y es bueno recordar eso, ¿no? Porque logran ver que sin esa gracia que el Señor operó en nosotros, nuestras vidas estarían destruidas, esclavizadas. Posiblemente ni siquiera estarías con tu cónyuge. Tu vida luciría diferente, ¿no? Tu forma de trabajar sería distinta. Y ese es un recordatorio de que sin Cristo estamos sumidos en la más absoluta miseria. Me encanta como 1 Corintios 6:9 lo expresa. Dice, ¿y no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los defamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí la frase que me encanta. Y esto eran algunos de ustedes. ¿Qué descripción tan hermosa, ¿no?
Pablo estaba escribiéndole a una audiencia donde habían idólatras, personas que habían sido idólatras, personas que habían sido homosexuales, personas que habían sido adúlteras, personas que habían sido borrachos, personas que habían sido ladrones. Y Pablo les dice, esto eran pasado algunos de ustedes. Y aquí la frase hermosa del pasaje, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y mis hermanos, dale gloria y gracias a Dios de lo que éramos en otro tiempo. Porque ahora ya no estamos en tinieblas, ya no estamos esclavizados, ya no estamos muertos espiritualmente, sino que somos libres para obedecer y rendirnos a nuestro Señor. Y ahora lo último que Pablo quiere que entendamos es cuál era nuestro destino eterno separados de Cristo. ¿Cuál era la consecuencia de este diagnóstico y estos síntomas? Bueno, ¿cómo termina este paciente que trajimos aquí al quirófano? Y el versículo 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hay dos cosas importantes que quiero llamar su atención aquí. Primero, las consecuencias de nuestra condición son parte de nuestra naturaleza. Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Y es interesante esta palabra, ¿no? Por naturaleza. Porque lo que significa es que este problema es algo que el ser humano trae naturalmente. Tú no tienes que esforzarte por pecar, ¿cierto? Tú no necesitas ponerle esfuerzo para ser egoísta. Tú no necesitas, como dicen las frases populares hoy, amarte a ti primero. Porque ya te amas a ti primero. Y segundo, y tercero, y cuarto, y quinto. Aún a veces el amor que puede haber en un incrédulo hacia sus hijos puede ser proyecciones de sí mismo. Y que al decir esto, lo que la palabra nos quiere decir es que cada ser humano en todas las épocas ha heredado una naturaleza pecaminosa de parte de Adán, los primeros seres humanos de este planeta. Y es una enfermedad, por decirlo así, hereditaria, que viene en nuestros genes espirituales. Está ahí para cada ser humano y ha sido traspasada de generación en generación. Por eso, si alguno de ustedes es padre, sabe que a sus hijos pequeños no es necesario enseñarles a hacer lo malo, ni a mentir, ni a ser egoístas. Es natural, por más adorables, hermosos que puedan ser, son pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Y lo único que necesitan es un poquito más de tiempo para que esos afectos pecaminosos sigan creciendo y desarrollándose. Por eso decía adelante, lo que ellos necesitan es que tú les prediques la palabra, porque eso es lo que les va a traer vida. Y lo segundo importante de este versículo 3 es que a causa de nuestra naturaleza y nuestros pecados, todos nacemos en un estado de condenación. Pablo dice que éramos hijos de ira. Y esa es la condición de cada ser humano sin Cristo. Las personas sin Cristo, y tienen que escuchar esto bien, no son hijos
de Dios. ¿Me entienden, no? Las personas sin Cristo no son hijos de Dios. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice su Biblia? ¿Dice lo mismo que la mía? Versículo 3, ¿son hijos de qué? De ira. Y en el versículo 2, ¿son hijos de qué más? ¿De qué? Hijos de desobediencia. Por tanto, tenemos que entender que cada ser humano sin Cristo y nosotros, antes de conocerle, estábamos absoluta y completamente condenados. Ese era nuestra realidad. La ira de Dios estaba sobre nuestras cabezas, al igual que el resto de los demás. Y aunque no sea muy popular hablar de la ira de Dios, está en la Escritura y es algo real. Cada persona no arrepentida está en peligro de muerte, porque la ira de un Dios infinito está sobre su cabeza. Y solo permíteme recapitular por un segundo. Los seres humanos están muertos espiritualmente, los seres humanos están esclavizados al mundo, los seres humanos están esclavizados a Satanás y sus deseos, los seres humanos son por naturaleza pecadores y la ira de Dios está sobre su cabeza. Y déjame preguntar esto y quiero que presten mucha atención. ¿Quién puede librar al ser humano de semejante condenación? ¿Quién tiene el poder de liberar a criaturas tan miserables y sumidas en desgracia? Y hay uno solo que podía salvarnos, el Alfa y el Omega, el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús, nuestro Redentor. Dios hecho hombre fue necesario para que pecadores tan sumidos en la miseria pudieran encontrar vida. La gloria del Evangelio resplandece, brilla cada vez que recordamos. Esa era nuestra condición. Y fue necesario que Dios enviara a su Hijo a morir en una cruz para que pecadores como tú y yo pudiéramos recibir gracia. El precio, mis hermanos, de nuestra libertad fue que Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. No hay otra esperanza, no hay otro evangelio, no hay otro mediador para los pecadores más que Cristo Jesús y este crucificado. Y si estás aquí y te preguntas por qué esta gente siempre habla de esto, predica de esto, lee de esto, es porque Él es la única esperanza. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otra vía, mis hermanos. Y no hay ningún otro que nosotros debiéramos adorar y traer gloria. Él es nuestro Redentor. Y volvamos de nuevo. Hemos visto 2 capítulos de Efesios. Y tenemos que recordar, es porque Dios nos escogió en Cristo que tenemos vida. Es porque Dios nos redimió en Cristo que tenemos vida. Es porque Dios nos selló con su Espíritu Santo que tenemos vida. Y déjenme concluir trayendo esto una vez más a su mente. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no nos hubiese salvado?
Necesitamos recordar, mis hermanos, recordar. Y no solo intelectualmente, necesitamos que esto que éramos baje a nuestro corazón y mueva nuestros afectos, nuestra voluntad, al recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos que movernos en la dirección de su presencia, buscar glorificarle, buscar servirle con mayor devoción. Tú necesitas dedicar tu vida a ese glorioso Salvador. Tú necesitas rendirte a aquel que dio su vida por ti, el que te rescató de semejante condición. Y quiero que tomemos un momento de silencio. Y lo único que te pido es que tomes un momento en silencio, en oración, recordando quiénes eran y qué sería de ustedes si la gracia de Dios no estuviera en sus vidas. Les doy ese momento y luego vamos a orar. Padre, ¿qué sería de nosotros sin tu gracia? ¿Qué sería de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestras vidas, de nuestros pecados? Perdónanos, Señor, por valorar tan poco la salvación que tenemos en ti, por olvidarnos de que por esa preciosa cruz somos salvos. Y quiero rogarte, Señor, que lo que hayamos aprendido hoy, escuchado a través de tu palabra, impacte nuestra forma de vivir. Impacte la manera en que oramos para que otros sean salvos. Impacte la manera en que respondemos en nuestros hogares. Impacte la manera en que criamos a nuestros hijos. Obra en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y ayúdanos a atesorarte más profundamente, Señor. Y gracias. ¿Qué más podemos decir que gracias, Señor? Gracias por salvarnos de tan semejante condición, del diagnóstico tan terrible que había en nuestras cabezas. Solo queremos, Señor, que nos ayudes a vivir para tu gloria, para honrarte en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús.